Y el tema para esta noche le hemos titulado La restauración del diseño original. La restauración del diseño original. Hubo un diseño originalmente, ¿recuerdan? Hubo un diseño. Saben, cuando nosotros hacemos la presentación del ministerio, cuando estamos con personas que apenas están conociendo quiénes somos, les hablamos acerca del tiempo pasado sin Dios y nuestro tiempo presente, estar conociendo a Cristo y el futuro que nos espera. Y cuando les hablamos de esta línea del tiempo de cada persona, y cuando alguien ha llegado a Cristo, podemos entender y les explicamos que entonces lo que sigue es conocer quién es Dios. Y a través de conocer quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Pero al descubrir quiénes somos nosotros, nos vamos sorprendiendo del diseño de Dios. Al descubrir, al ir viendo a través de la palabra de Dios, de la Biblia, quiénes somos nosotros, nuestra fe comienza a crecer. Entonces empezamos a entender cómo estamos hechos, de qué estamos hechos y cómo debemos funcionar. Y eso es lo que estamos hablando en esta serie de los diseños de Dios. ¿De qué estás hecho tú? ¿Cómo estamos hechos? ¿Y por qué sufrimos tantas cosas en el pasado? ¿Por qué venimos cargando tantas situaciones, ya sea de emocionales o ya sea de enfermedades o de cualquier otro tipo que algunas personas he llegado a escuchar que dicen, no, es que no sé, yo no nací con suerte, no me ha ido bien en la vida, no sé por qué fracaso, no sé por qué no se me dan las cosas, en fin. Pero hay algo de fondo en eso, hay un pasado sin Dios, hay un pasado que estaba alterado, que no funcionaba bien. Y hemos venido enseñando, ¿verdad?, cómo Dios es un Dios de diseños, cómo Dios diseñó todas las cosas para que funcionaran. Y a través de esta idea de Dios, de esta forma de Dios de crear las cosas, entendimos que nosotros también tuvimos un diseño antes de ser creados. El primer hombre que Dios creó, lo diseñó con ciertas características. Ahora imaginen, iglesia, qué impresionante que Dios puso su naturaleza en ese primer hombre. Puso su imagen y semejanza. Lo hizo en una sustancia que la Biblia le llama el espíritu. Esa misma sustancia de Dios es semejante a la que puso ahí en el hombre, en ese primer hombre llamado Adán, y le dio un espíritu. Y a partir de ese espíritu, la vida de Dios iba a estar impartiéndose a ese espíritu para que él pudiera ser integral en todas las áreas de su vida. También entendimos, el domingo tuvimos una enseñanza donde la pastora nos enseñaba acerca de qué estamos hechos, ¿verdad? Las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en ese diseño original, en ese primer diseño, Dios puso su imagen y semejanza y a partir de ahí vendría la vida para impartirse al alma y para impartirse a nuestro cuerpo. No fuimos diseñados para enfermarnos, no fuimos diseñados para amargarnos, estar enojados, estar preocupados, llenos de miedo. Todas esas cosas no estaban en el diseño original, pero algo sucedió ahí en los inicios, algo sucedió que Adán desobedeció a Dios y entonces este diseño fue alterado. La condición en que quedamos toda la raza humana por causa de Adán fue que quedamos en un estado de separación, separados con Dios, ¿verdad? Y por causa del pecado y bajo maldición, enfermedades y pobreza. Entonces vamos a descubrir voy a recordarles cómo estaba ese diseño alterado, ¿verdad? Lo que llamamos la caída del diseño original o cuando fue alterado ese diseño original y cómo vino la restauración del diseño original. ¿Estás listo? Acompáñame entonces a Romanos capítulo 5, versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que ese diseño original, que era completo, maravilloso, tenía una característica muy especial. Adán podía decidir, tenía libertad de decidir, su voluntad era propia. Y Dios sabía que él podía decidir mal en algún momento, que podía fracasar ese diseño en ese momento. Y eso fue lo que pasó. Dice aquí que Adán desobedeció y pecó.
Y debido a ese pecado entró en el mundo a todos, porque ellos reprodujeron esa naturaleza a todos los seres humanos. La primera generación de Adán, ya ellos nacieron con una naturaleza caída, y ustedes saben la historia, ahí en el Génesis nos dice que en esos dos hermanos hubo un conflicto y finalmente Caín mató a su hermano Abel. Entonces ya hay una naturaleza caída. Ya no están funcionando conforme al diseño original. Dice que el pecado de Adán introdujo la muerte. Y esa muerte fue en el espíritu. Fue la muerte espiritual, que vamos a explicar más adelante. Y entonces esa muerte pasó a todos, porque todos entonces nacimos con una naturaleza ya caída. Un diseño ya no era el original, ya era un diseño afectado, alterado. La naturaleza caída estaba ya en todos los seres humanos. No había forma de conectarnos con Dios. Por más que quisiéramos hacer lo que estaba a nuestro alcance, ser buenos, portarnos bien, pero no había forma de otra vez conectarnos, de ligarnos con Dios. Ya no había forma. Entonces, aquí estamos viendo cómo nos explica el apóstol Pablo en Romanos 5:12, en una conclusión tremenda. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado es un estado de separación de Dios. Es un estado donde estamos en tinieblas. Es un estado donde ese Adán, el primer hombre, quedó en tinieblas, ya no conoce quién es él, ya no sabe de qué está hecho, su espíritu murió, porque dice que se introdujo la muerte. Él no murió en el cuerpo instantáneamente, vivió muchos años más en el cuerpo, su alma fue afectada también porque sintió vergüenza, sintió miedo, toda clase de emociones y sentimientos negativos. Ahí estaba ya la muerte. Y el cuerpo todavía tardó mucho tiempo en deteriorarse, pero empezaron a entrar la corrupción, entraron las enfermedades, la maldición, y fueron mermando el cuerpo de esos primeros seres humanos, y hasta el día de hoy eso es lo que pasa con todas las personas. Pero entonces, ¿quién murió? Y lo que murió fue el espíritu. El espíritu quedó en muerte, y muerte significa la ausencia de Dios. Ya Dios ya no está, ya Dios ya no está impartiendo esa vida. Y entonces entendemos que esta fue la tragedia más grande de la creación. Todo fue creado perfecto, pero hubo una tragedia por causa del hombre. Acabamos de leer que por causa de la desobediencia de Adán se vino una tremenda tragedia, y todas las generaciones de seres humanos quedamos impedidos para tener acceso a Dios. Ya no podíamos conocer a Dios y no podíamos tener una relación con Él. Acompáñame a ver esta gráfica. La gráfica de la caída, ya la conoces, la hemos estado proyectando varias veces, y me interesa mucho que la podamos entender nuevamente otra vez. En esta gráfica vemos que está como rota, ¿verdad? Está de hecho rota, y de un lado, de tu lado izquierdo, puedes ver a Dios brillando en todo su esplendor. Dios sigue siendo Dios. Dios está ahí, pero ya no teníamos acceso ahí. Dice la Escritura, ¿verdad? Acabamos de leer que entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces, en ese espacio roto, ahí puedes ponerle pecado, ¿verdad? Quedamos separados por el pecado. Se rompió, se alteró esa naturaleza. Le llamamos la caída, el hombre separado de Dios. El hombre es Adán. Y entonces, la parte afectada fue que el espíritu, ahí entró la muerte. En el espíritu dice que por el pecado entró la muerte. Entonces entendamos esta gráfica. Si está roto, si estamos separados, el espíritu está muerto. La vida de Dios ya no puede entrar ahí. Está el espíritu muerto. Y por esta causa también se afectó el alma y también se afectó el cuerpo. Y vemos en gris oscuro el espíritu muerto, y después el gris claro, que es el alma. Y el alma, nos enseñaban el domingo también, si lo recuerdan, ahí tomen sus notas y cotejen sus notas, ¿verdad? Para que puedan ver que el alma está constituida, o la componen la mente, la voluntad y las emociones. Y entonces la mente quedó en tinieblas.
La mente de Adán ya no puede entender a Dios, ya no puede comprender a Dios. Sus pensamientos y sus ideas ya van en contra de lo que Dios estaba estableciendo. Su reino estaba siendo establecido, pero él ya no conoce. ¿Por qué? Porque Adán quedó en tinieblas, en su mente está en tinieblas. Tinieblas quiere decir está en ignorancia de Dios, ya ignora sus principios, ignora quién es Dios. Entonces entra toda clase de emociones, y aquí pusimos emociones enfermas. Ahí están las emociones enfermas, ¿verdad? Toda clase de emociones negativas, pasiones desordenadas, ¿verdad? Que afectan al hombre, y la voluntad queda independiente a Dios. Entonces hay una desobediencia continua porque ya no se conocen los principios de Dios. Y entonces quedó completamente afectado, y el cuerpo también, porque comienzan a entrar las enfermedades y el cuerpo obedece a lo que está en el alma. Obedece a los pensamientos, obedece a las emociones, y si las emociones están enfermas, el cuerpo comienza a enfermarse también. Tremendo, ¿verdad? Fue una gran tragedia. Entonces Adán se siente rechazado, Adán se siente con una estima muy baja, no valorado, inseguro, ya está extraviado. Ahora, ellos tenían una misión muy importante: reproducir la naturaleza que Dios les había dado a todos los seres humanos. Pero esta naturaleza ya fue alterada antes de que ellos se reprodujeran. Así que ya lo que reprodujeron fue una naturaleza caída. Entonces es muy importante que esta gráfica tú le saques una foto, la tengas ahí en tus notas, la estés repasando, porque todo lo que habla la Biblia es precisamente cómo Jesús, nuestro Jesús amado, vino a restaurar este estado, cómo Dios, a pesar de que esto se alteró, de que esto fue afectado por la decisión de Adán, Él tenía un plan para salvarnos. En eso consiste la salvación. Entonces podemos entender, en el principio había vida en Adán y Eva. Ahora, por causa del pecado, ya no está esa vida de Dios en ellos, y ellos están separados de Dios. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Yo estoy seguro que sí, porque es impresionante lo que nos está hablando el Señor en esta noche. Una naturaleza caída y en tinieblas, sin entender los propósitos de la vida, bajo maldición, sin acceso a los recursos de Dios, ¿verdad? Pero, wow, la buena noticia es que desde el principio, cuando Adán sale de la presencia de Dios junto con Eva, en ese momento se comienzan a escribir, ¿verdad? Las escrituras nos empiezan a revelar cosas tremendas, y toda la Biblia antes de Jesús, lo que llamamos el Antiguo Testamento, todos los libros de la Biblia, los pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento están hablando hacia el futuro. El corazón de Dios está hablando a través de hechos, de historias y de hombres, y a través de esos hombres llamados profetas, Dios está hablando de un plan de salvación. Y quiero pedirte que me acompañes a un texto que está impresionante. Me impacta mucho este texto del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Voy a usar la versión Reina Valera contemporánea. Dice verso 26. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Leer esto después de Cristo Jesús. Después ya nosotros somos las generaciones que han vivido después de la salvación, después de la cruz del Calvario. Los hombres que vivieron antes de esto y que leían los escritos de Ezequiel decían: oh sí, algún día vendrá esto, oh esperamos que venga esto, pero todas esas generaciones antes de Jesús nunca lo vieron, no lo vieron, pero esto se escribió para todas estas generaciones, para nuestra generación, y dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Fíjate que dice espíritu con E minúscula. Y aquí quiero aclarar algo: cuando la Biblia habla espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Pero cuando lo dice con E minúscula se refiere al espíritu del hombre o algún otro tipo de espíritu que no es de Dios. Pero en este caso es el espíritu del hombre. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Y les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen.
Una de las cosas que habla la Biblia cuando entró la muerte es que el corazón se volvió duro, insensible a Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí que era un corazón, teníamos un corazón como de piedra, un corazón de piedra. Dice, quitaré ese corazón y les daré uno nuevo. Es como nacer a una nueva naturaleza, es como nacer a un corazón nuevo. Y dice, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Así es que estamos entendiendo algo tremendo, porque el profeta Ezequiel nos está hablando de algo que Jesús hizo. Dios envió a su Hijo y por medio de su Hijo, Él pagó todo el precio que se tenía que pagar para volvernos a tener una relación con Dios, para conectarnos de nuevo, relacionarnos nuevamente con Dios y que ya no impidiera nada, ya no hubiera pecado entre nosotros y Dios para que pudiéramos tener una relación con Él. Su amor no tiene límites, hizo todo lo necesario para salvarnos. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con Dios? Y acompáñame a otra escritura que está en Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8, Reina Valera Contemporánea es la versión. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros. ¿En qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se cumplió lo que decían los profetas. Nos dará un corazón nuevo, nos dará una vida nueva. Muestra su amor inmenso, su amor inagotable, sin límites por nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a otra escritura en Romanos 5:19, nada más que voy a usar la versión Nueva Biblia Viva para unir estos dos textos. Y dice, en otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores. Pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. ¿Qué conclusión nos da aquí Pablo impresionante? Él entiende por revelación esto, Dios le muestra esto y lo escribe en Romanos 5:19 y dice en otras palabras, concluyendo todo lo que hizo Jesús. Adán, al desobedecer a Dios, hizo que nos volviéramos pecadores. Nos transmitió esa naturaleza pecadora. Pero Cristo, cuando obedeció, nos hizo aceptables, aprobados ante Dios. No hay nada que impida que nos podamos acercar a Él. Esto es muy importante entenderlo. Así es que vamos a entender en esta noche cosas maravillosas en donde tal vez tus ideas y tus pensamientos te estaban deteniendo, porque quién sabe si Dios me acepte, porque yo todavía sigo haciendo cosas, o todavía sigo pensando de esta manera, no sé si Dios ya me acepte, o no sé si yo pueda estar en una relación con Dios. Pero aquí está muy claro, la obediencia de Jesús nos dio acceso a Dios, nos aceptó Dios por la obediencia de Jesús. En el momento que tú creíste, en el momento en que hiciste a Jesús tu Salvador, creíste en Él, lo aceptaste, lo recibiste en tu corazón como Salvador, entonces el acceso a Dios estaba libre por causa de que nos perdonó todos los pecados y nos hizo justos delante de Dios, nos aprobó delante de Dios. Él pagó el precio con su vida muriendo en la cruz del Calvario. Lo que a mí me tocaba pasar, yo ya no lo pasé. Él fue a la cruz hace 2000 años y hoy sigue vigente esa obra salvadora para todo aquel que crea, todo aquel que escuche este mensaje de salvación, todo aquel que crea, todo aquel que se acerque a Él y lo reciba y lo acepte y decida caminar y aprender de Él y conocerlo a Él. Entonces, la salvación está disponible. Ser aprobados por Dios. ¿Sabes? Este mundo, muchas cosas no nos aprueban. Personas, situaciones y circunstancias nos han mandado un mensaje de desaprobación. Y el ser desaprobados es un impacto muy, muy duro para el corazón de los hombres. Pero los que conocemos a Cristo, los que estamos caminando con Él, tal vez sigamos recibiendo rechazo o mensajes de desaprobación que no nos aceptan, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes quién eres, cuando entiendes que has sido aceptado por Él, entonces sigues caminando en esa libertad y eres transformado por medio de la palabra de Dios. Jesús nos volvió a conectar con Dios al quitar nuestros pecados. Somos aprobados. Eso es impresionante. Somos aprobados por Dios.
No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuál haya sido tu pasado, no lo está contando Él, porque todo ese pasado, si fue de muchas cosas malas o de pecado o de cosas que te cargaron de culpa y de ofensas y que venías cargando, cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú lo reconociste como tu Salvador, entonces todo eso se fue a la cruz del Calvario. Ahí ese fue el motivo por el cual Jesús murió en la cruz y recibió el dolor, recibió las enfermedades, todo lo puso Dios ahí, maldiciones y todo lo que quería destruir tu vida y a tus generaciones. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Así que hoy entenderemos algo poderoso, algo impresionante, porque necesitamos saber cómo esa salvación opera, cómo es que si yo ya tengo un nuevo espíritu, algunas cosas o muchas o gran cantidad de cosas todavía no cambian en mí. Si ya nací de nuevo, si ya tengo un nuevo espíritu, ¿cómo es que no ha cambiado muchas cosas? Y ahí vamos a entender cosas impresionantes en esta noche. Vamos a seguir a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3:18 es la versión Reina Valera 60. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, está diciendo que Cristo padeció una sola vez. Dios no tenía que volverlo a enviar otra vez para que entendiéramos. No. Solamente fue una sola vez, padeció por los pecados. En Cristo estuvo todo el castigo. Él fue juzgado por nuestros pecados, sentenciado por nuestros pecados, ¿verdad? Y se le aplicó el castigo. Fue sentenciado a muerte y fue aplicado el castigo a él. Para que tú y yo, iglesia, y todo el que me está viendo, para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ahí. Ahora Él quiere que vivamos una vida plena y abundante. Pero resulta que de repente hemos tenido años en el Cristo, ¿verdad? Yendo a la iglesia, y todavía hay cosas que no hemos podido vencer, todavía hay cosas que siguen igual, todavía hay cosas que por más que le doy a la vuelta y digo, Dios, ¿cuándo vas a quitarme de esto? ¿Cuándo me vas a sanar de esto? Y no avanza nuestra vida en ciertas áreas. ¿Por qué? Si dice aquí que el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios, para presentarnos delante de Dios como justos, para presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Y dice aquí, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús resucitó de los muertos y nos dio una vida nueva, nos dio vida a nuestro espíritu y nos presentó delante de Dios aprobados. Quiero decirte que si tú ya aceptaste a Jesús, si ya creíste en Él, si lo reconoces como tu Señor y Salvador, y estás comenzando tu caminar en la iglesia o ya tienes muchos años, de cualquier forma, tu espíritu fue renovado, naciste de nuevo en el espíritu. Y la clave maravillosa es cómo funciona ese espíritu, cómo opera mi espíritu, cómo pueden surgir cambios, provocarse los cambios que yo necesito en mi mente, en mis emociones y las decisiones que tomo. Y de eso se trata toda esta serie que estamos hablando. Quiero pedirte que vengas a esta gráfica. Voy a presentarte una gráfica de la restauración del espíritu. Fue total la restauración del espíritu. Y aquí aparece en esta gráfica un elemento nuevo en esta gráfica. Es Jesucristo, la cruz del Calvario. ¿Recuerdas cuando estaba roto todo? No había forma de conectarnos con Dios. Ahora Jesús es el intermediario entre Dios y nosotros. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Y si tú puedes ver esta gráfica con detalle, tú puedes ver una luz que va hacia el espíritu de la gráfica del hombre, ¿verdad? El hombre en Cristo. Esta es la restauración. Ya no habla nada más de Adán, sino habla del hombre en Cristo, de todos nosotros, los que hemos creído, los que estamos ya en Cristo. Y entonces tú puedes ver un haz de luz que se conecta de Dios a Jesucristo y de Jesucristo a nuestro espíritu que ya está vivo. Esa es la gráfica tuya y mía. Cuando recibiste a Cristo, y lo quiero repetir muchas veces para que quede muy claro en tu corazón, cuando recibimos a Cristo, entonces mi espíritu vino a la vida, cobró vida.
Jesucristo me dio vida a través del sacrificio. Ya no hay nada que impida que tengamos una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Y luego vemos aquí, el círculo todavía sigue en gris, el círculo del alma sigue en gris, ¿verdad? La voluntad todavía es independiente, la mente todavía sigue en tinieblas y las emociones enfermas, pero el espíritu ya está vivo. Así que el cuerpo sigue igual. Alguien que medía 1,80 de estatura, cuando fue renovado en su espíritu, sigue midiendo 1,80 de estatura, o sea, su cuerpo sigue igual. Tal vez las enfermedades sigan presentes ahí, pero en esta gráfica estamos viendo que es muy importante entender cómo esta alma todavía no es renovada. El alma no es renovada, el espíritu ya está vivo. El espíritu ya vive, pero el alma no está renovada. Ahora bien, pónganme mucha atención. Tu espíritu cambió totalmente. Un espíritu que estaba muerto a un espíritu nuevo, con la salvación de Jesucristo. Al recibir a Jesucristo como tu Señor, ¿verdad? Y tu Salvador, tu espíritu experimentó una completa e instantánea transformación. Naciste de nuevo en el espíritu. Por lo general, tu alma y tu cuerpo experimentan algún cambio, alguna sanidad, ¿verdad? Algunos sanaron en ese momento de alguna cosa de su cuerpo cuando recibieron a Cristo como Salvador. Hubo algún cambio en tu cuerpo, en tu alma también. Algunos fueron sanados de algunas cosas, heridas o algunas cosas también que estaban ahí en sus corazones y sintieron paz. Porque ese fue el impacto del Espíritu, ¿verdad? Sobre todo tu ser. Naciste de nuevo. La naturaleza de Dios ya está ahí, en lo más profundo de tu ser. Se llama el Espíritu vivo. Y eso pudo haber traído algún efecto en tu alma y algún efecto en tu cuerpo. Pero yo quiero decirte, iglesia, y tú que me estás viendo por primera vez, todo ya está en tu espíritu. Se cumplió lo que prometió Dios por los profetas. Nos dio un espíritu nuevo y cuando lo recibimos a Jesús como Salvador y creímos en Él, entonces vino el espíritu a cobrar vida. Y ese espíritu tiene la imagen y semejanza de Dios. Es perfecto, es justo, es santo. No hay que hacerle nada. No tiene nada que ver con la corrupción. Ya está ahí en ti. No sé si me estoy explicando, porque ahorita vamos a ver otra gráfica donde entenderemos con más claridad esto. Pero quiero decirte, mira, el cuerpo, te quiero explicar esto. El cuerpo se ve y se puede sentir. La pastora nos explicaba el domingo esto muy bien, creo que quedó muy claro, ¿verdad? Y te lo quiero repetir. El cuerpo se ve y se puede sentir, ¿verdad? Si yo te hago así, pellizco, pues vas a sentir, ¿verdad? El cuerpo puedes ver tu mano y le picas y te vas a sentir. El cuerpo se ve y se siente. El alma no se ve, pero se siente, ¿verdad? Yo no puedo ver el enojo dentro de mí, pero se siente, ¿verdad? Yo puedo sentirme triste, yo puedo sentirme alegre, aunque no estoy viendo mi alma, no la podemos ver. Es una parte interna mía que yo no veo, pero sí se siente. Solo que el espíritu no lo puedes ver y no lo puedes sentir. Ese se conecta con tu fe y con la palabra de Dios. No lo puedes sentir y necesitamos entender eso perfectamente bien para que podamos desarrollar esa transformación, para que entendamos cómo podemos ser transformados. Así que entendemos que el cuerpo se ve y se siente. Entendemos que el alma no la vemos, es algo interno, pero se sienten. Tú sientes emociones, tú sientes pasiones. Tus pensamientos, ¿verdad? Y todas esas cosas se manifiestan, se pueden sentir, se pueden percibir. Pero el espíritu no siente, el espíritu no lo puedes ver y no puedes evaluarlo con sentimientos, no se siente. Eso opera a través de la fe, eso funciona a través de la fe y a través de la palabra de Dios, que voy a explicar en un momento. Así es que Dios es ahí donde su palabra y la fe tienen el poder de renovar tu alma. Las funciones de tu mente, las funciones de toda tu alma, ¿verdad? Empiezan a ser renovadas. Tu mente, tus emociones y tu voluntad comienzan a ser renovadas. Es donde el Espíritu Santo habita y te llena, ¿verdad? Con su poder, pero el poder de la palabra es la que te trae convicción de hacer los cambios y de renovar.
Así es que vamos a la gráfica, esta gráfica de la renovación del alma a través del proceso. Y fíjate bien, Dios ahí está, brillando en todo su esplendor y su gloria, y Jesús también, Jesucristo también. Ahora nuestro espíritu está vivo. Y si tú comparas esta gráfica con la anterior, sacaste una foto, empieza a ver como un halo ahí, ¿verdad?, que brilla del espíritu hacia afuera, y eso representa que algunas cosas de mi mente ya han sido renovadas, que algunas cosas de mis emociones ya han sido sanadas, y mi voluntad y mis decisiones, empiezo yo a tomar decisiones en Dios, pero todavía sigue en gris. ¿Y eso qué significa? Que el espíritu debe de comenzar a influenciar hacia afuera, o hacia mi mente, hacia mis emociones y hacia mi voluntad, para ser renovado. Por eso es que el apóstol Pablo dice: renuévense en el entendimiento de sus mentes, renuévense. La mente empieza a ser renovada, las emociones comenzarán a ser sanadas y renovadas, y mi voluntad cada vez comenzará a obedecer a Dios. Ese es el caminar cristiano de cada uno de nosotros. Tu espíritu está intacto, nada lo puede alterar, ya creíste, pero dentro de ese espíritu necesita operar la fe, necesita empezar a ver fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí es donde toma un valor impresionante la palabra de Dios, la Biblia. Y por eso la iglesia, y por eso enseñamos, y por eso estamos aquí enseñándote la palabra de Dios, que son verdades que transforman vidas. ¿Y por qué nuestra visión habla de verdades que transforman vidas? Porque es la palabra de Dios, esas verdades de la palabra de Dios que entran en tu espíritu, y que a través de tu espíritu y por medio de la fe tú tomas decisiones que van renovando tu mente, tus emociones y tu voluntad. Esa es la manera, ese es el mecanismo como opera tu fe. No puedes esperar a sentir. Es que hoy sí siento, hoy sí voy a perdonar, hoy sí siento, hoy sí voy a hacer esto. No, si tú ya lo creíste, porque la palabra de Dios es como un espejo que te muestra qué hay ahí en tu espíritu, de qué está hecho tu espíritu, qué contiene tu espíritu. Ahí la palabra de Dios te muestra todo eso. Y entonces, debido a que el reino de Dios es espiritual, no puede ser visto ni lo podemos tocar en forma natural. La única manera de percibir la verdad espiritual de su reino y tener certeza es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta la importancia de la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios comenzamos a entender qué hay acá dentro en mi espíritu. Comienzo a comprender y comienzo a creer. La Biblia dice que por eso viene la fe. Cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es revelada a mi corazón, comienza un proceso de renovación. Renuévense en el entendimiento, nos dice la Biblia. Váyanse renovando, ¿verdad? Cada texto, cada palabra de Dios, cada parte de la Biblia que te es anunciada, que te es predicada, o que tú la lees en la Escritura, y que el Espíritu Santo te ayuda a entenderlo, porque es una de las funciones del Espíritu, nos convence. Entonces comienzas a ser renovado. Por eso es que estamos poniendo esta gráfica de esta manera. Hay como un halo de luz, ¿verdad?, que está saliendo hacia afuera para restaurar y renovar tu manera de pensar, renovar tu mente que estaba en tinieblas y cada vez va siendo alumbrada. Si te fijas en esta gráfica, el Espíritu vivo comienza a alumbrar, te da conocimiento de su palabra, te revela la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de transformar a todo el que cree. Y entonces la mente está siendo transformada, la mente está siendo renovada. Antes pensábamos de una manera negativa, antes pensábamos, nuestras ideas estaban en tinieblas, éramos ignorantes de la vida de Dios y sus principios, pero la palabra de Dios comenzó a hacer algo, ¿verdad?, dentro de nuestro espíritu, y la fe me llevó a tomar decisiones. Mi voluntad ya no está independiente a Dios, ahí comienza a depender más de Dios, comenzamos a depender más de la palabra de Dios, de la revelación de su palabra. Es por eso que esta gráfica nos ilustra mucho lo que pasa en cada cristiano. Iglesia, necesitamos honrar, valorar la palabra de Dios. Estamos en un lugar donde Dios nos ha dado gracia y favor de entender y poder enseñar la palabra.
La palabra debe de tener un gran valor para ti y para mí. Por eso estas conexiones son muy importantes. Por eso todo el tiempo les estamos diciendo no se distraigan, no se dispersen. Solo es 40 minutos, una hora de estar escuchando, de tomar tus notas, de que tú aprendas cómo estudiar la palabra de Dios. Y cuando vienes a la iglesia, ¿verdad? Hay un ambiente de Dios, el Espíritu Santo está entre nosotros y la palabra que se está enseñando también produce que en tu espíritu comience a crecer la fe, tengas más fe y entonces vas a poder tomar dominio sobre las emociones, tomar dominio sobre pensamientos, ¿verdad? Y obedecer a la palabra de Dios por medio de la fe. Así que el reino de Dios no lo vamos a poder percibir de manera natural, sino es a través de la palabra de Dios y a través de la fe. En tu espíritu está todo el poder para ser renovado en tu alma y la palabra de Dios, ¿verdad? Activa en tu espíritu para que puedas ser renovado en tu alma, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Hechos capítulo 4, verso 12, en la versión Reina Valera 2015, nos dice acerca de Jesús. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación que produjo la obra de Jesús, nuestro enfoque está en Jesús, no en una religión, no en las imágenes, no en nada de eso, está en Jesucristo. Jesucristo fue el que fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día. Y cuando tú te uniste a Él a través de la fe, cuando creíste en Él, cuando lo recibiste como tu Salvador, como tu Señor, en ese momento naces de nuevo. Se cumple la palabra que decía Ezequiel, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ya está, es nuevo, está dentro de tu corazón. Solo que muchas actitudes, muchos pensamientos y muchas cosas en mis emociones tienen que ser renovadas. Y esas son a través de la palabra de Dios. Que caminemos con la iglesia, ¿verdad? Que avancemos con la iglesia, a eso me refiero. Aprendiendo de la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra, dice la Biblia. ¿Y cómo es eso? Obedeciendo a la palabra de Dios. Así que nuestro énfasis, nuestro enfoque tiene que ser iglesia, para que se cumpla lo que Dios planeó para ti, porque tenemos un propósito, un destino, y para que se cumpla ese propósito y ese destino, que lo alcancemos, ¿verdad? Y esta salvación le saquemos el mayor provecho, porque ya tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestro espíritu, y del espíritu hacia afuera vayamos renovando todo, se vaya restaurando todo. Así es que toma la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios y desde tu espíritu con la fe comienza a obedecer, comienza a obedecer. No se trata de sentir, no esperes sentir bonito para obedecer. Ya lo creíste, ya hay convicción en ti, entonces mueve tu fe, ¿verdad? Para que tu voluntad obedezca esa palabra y tú comenzarás a ver renovación en tu entendimiento y una renovación en tus emociones. No hay ningún otro. En ningún otro hay salvación. Y vimos en esa gráfica muy clara, Jesucristo representado por la cruz, Él nos lleva al Padre. No hay otro quien nos pueda llevar al Padre. No hay otro en quien nos pueda dar esa relación con el Padre. Y lo maravilloso es que el mismo Señor, nuestro amado Padre, viene a morar dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? Tener su palabra, tener al Espíritu Santo y nuestra fe funcionando para tomar dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente y que venga la renovación. Y por eso es que en la Biblia el apóstol Pablo dice, es poder de Dios para transformar a todo el que cree. Así que este mensaje es sencillo pero es profundo. Y vamos a seguir hablando de esto porque es necesario que la iglesia funcione de esta manera, opere de esta manera, avance de esta manera. Así es que espero que hayas tomado ahí fotos de los esquemas, que los estudies. Necesitas estudiarlos, necesitas repasarlos porque vamos a seguir hablando de esto mismo y cuando mencionemos estos esquemas tú ya sabes de qué estaremos hablando, ya entenderás más y podemos ir más profundo para entender ya en lo práctico
De lo que se trata es que en lo práctico podamos entender por qué no ha cambiado esta situación. ¿Por qué todavía sigo pensando así? ¿Por qué todavía sigo sintiendo así? ¿Por qué mis hábitos o mis creencias todavía siguen así? ¿Por qué después de todos estos años Dios no ha hecho esto conmigo? Oh, espera, eso es parte de lo que tú tienes que hacer a través de entender su palabra, de tomar decisiones de fe y de crecer, ¿verdad? En fe, que se vaya renovando nuestro entendimiento y entonces la mente, las emociones y la voluntad serán renovadas. Amén. ¿Cuántos tienen el mensaje en esta noche? Así es que si usted está aquí por primera vez en esta transmisión y este mensaje le llamó la atención, dijo, oh, eso nunca lo había escuchado, creo que yo quiero conocer más de eso. El primer paso que usted debe dar es reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Ponga todos sus pecados en Jesús. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo lo puedo guiar en una oración y dígale al Señor de esta manera, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis pecados. Una vida pasada sin conocerte, toda mi historia llena de errores, equivocaciones y muchas cosas que hirieron mi corazón, mi alma, mis emociones están afectadas y mi mente piensa muchas cosas y cree en muchas cosas. No te conocía. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame tu palabra porque quiero ser renovado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.